Hay una pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Por qué la gente buena siempre pierde? Personas honestas, empáticas, responsables, que cumplen su palabra, que no buscan dañar a nadie. Y aún así, parece que siempre terminan al final de la fila, con menos oportunidades, con más desgaste emocional, con la sensación de que el mundo recompensa a otros. No es una pregunta cómoda, pero es una pregunta necesaria. Porque si eres de esas personas buenas, probablemente estés cansado. Cansado de dar más de lo que recibes. Cansado de callar para evitar conflictos. O cansado de pensar que hacer lo correcto debería ser suficiente. Y aquí es donde tenemos que ser honestos. Ser bueno no es el problema. El verdadero problema es confundir bondad con debilidad. Muchos crecieron creyendo que ser bueno era aguantar, que era ceder, que era no incomodar, que era sacrificarse en silencio esperando que algún día alguien lo valore. Pero la realidad es que la vida no funciona así. El mundo no castiga la bondad. El mundo pone a prueba la falta de límites. Cuando no sabes decir no. Cuando evitas confrontar. Cuando te traicionas para agradar. No estás siendo bueno. Estás abandonándote. Y eso tiene un costo. La gente buena no pierde porque sea buena. Pierde cuando no se respeta. Pierde cuando no se posiciona. Pierde cuando espera que otros actúen con la misma conciencia que ella. En un mundo que no funciona bajo ese principio. Ser empático sin carácter es peligroso. Ser comprensivo sin firmeza es agotador. Ser noble sin límites es una invitación al abuso. Y nadie te lo dijo claramente. Solo te dijeron que fueras amable. Pero no te enseñaron a ser firme. Te dijeron que ayudaras. Pero no te enseñaron a proteger tu energía. Te dijeron que el bien siempre gana, pero no te explicaron que primero tienes que defenderlo. Aquí no se trata de volverte frío, ni agresivo, mucho menos egoísta. Se trata de algo más profundo. Se trata de entender que la verdadera bondad incluye fuerza, que el respeto empieza por uno mismo, que la gente no valora lo que no tiene límites. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, está bien, cuando no lo estaba? ¿Cuántas veces has cedido por miedo a perder a alguien? ¿O cuántas veces te has quedado callado para no parecer malo? Eso no es paz. Eso es miedo disfrazado de bondad. Y mientras sigas confundiendo una cosa con la otra, seguirás sintiendo que pierdes. Este video no es para enseñarte a ganar a costa de otros. Es para que dejes de perderte a ti. Porque cuando la bondad se une con carácter, cuando la empatía camina junto a la claridad, cuando la conciencia se sostiene con límites, la historia cambia. Y lo que hoy parece una desventaja, se convierte en tu mayor fortaleza. Quédate, porque a continuación vamos a romper una creencia que te ha mantenido pequeño por años. La idea de que para ser una buena persona tienes que desaparecer. Hay otra verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta. Muchísimas personas buenas no pierden por su bondad. Pierden porque no saben ocupar su lugar. No porque no tengan valores, sino porque no se sienten con derecho a defenderlos. Desde pequeños aprendieron a adaptarse, a leer el ambiente, a ceder primero, a no levantar la voz, a no hacer olas. Y sí, eso los volvió funcionales, pero invisibles. El problema no es que seas considerado. El problema es cuando tu consideración siempre va primero, y tú siempre quedas al final. Cuando evitas decir lo que piensas para no incomodar. Cuando aceptas acuerdos que no te convienen. Cuando cargas con responsabilidades que no te corresponden. Cuando das explicaciones que nadie te pidió. Ahí no hay equilibrio. Ahí hay desorden interno. La gente buena suele vivir con una culpa silenciosa. Culpa por molestar. Culpa por pedir. Culpa por poner límites. Culpa por priorizarse. Y esa culpa los mantiene pequeños. Porque mientras tú dudas si mereces espacio, otros lo toman sin pedir permiso. No porque sean más inteligentes. No porque sean mejores. Sino porque no están negociando su valor. Aquí entra algo clave. El mundo no responde a lo que sientes. Responde a lo que proyectas. Puedes ser honesto, capaz y trabajador. Pero si no sabes sostener tu postura, te pasarán por encima. Y no por maldad, sino simplemente por dinámica humana.
Las personas no cruzan límites por casualidad. Cruzan los que ven abiertos. Y muchos buenos dejan todo abierto. Su tiempo, su energía, su palabra, su disponibilidad emocional. Dicen sí cuando quieren decir no. Se explican cuando bastaba una decisión. Se justifican cuando solo hacía falta firmeza. Y luego se preguntan por qué siempre terminan agotados. ¿Por qué siempre dan más? ¿Por qué siempre pierden? La verdad es esta. La bondad sin dirección se vuelve autoabandono. No necesitas endurecerte. Necesitas ordenarte. Ordenar lo que toleras, lo que aceptas, lo que permites. Ordenar lo que ya no estás dispuesto a cargar. Porque el respeto no se exige gritando. Se establece con coherencia. Cuando dices algo y lo sostienes. Cuando marcas un límite y no retrocedes. Cuando actúas en congruencia con lo que vales. Eso incomoda. Sí, pero también filtra, aclara y redefine tus relaciones. Muchos perderán acceso a ti. Y eso está bien. Porque ten esto en mente. No todos merecen tu energía. No todos merecen tu tiempo. No todos merecen tu versión más noble. Ser bueno no significa estar disponible para cualquiera. Significa actuar desde conciencia, no desde miedo. Y mientras no entiendas eso, seguirás confundiendo perder con portarte bien. Pero cuando empieces a ocupar tu lugar sin culpa, cuando dejes de pedir permiso para ser firme, cuando entiendas que tu valor no se negocia, ahí empieza otro juego. Y aquí viene algo que muchos evitan enfrentar. El miedo profundo que hace que las personas buenas se traicionen a sí mismas. Hay algo todavía más profundo que frena a la gente buena, y casi nunca se reconoce. No es falta de capacidad. No es falta de valores. Es miedo. Un miedo silencioso y bien disfrazado. Miedo a ser visto como egoísta. Miedo a decepcionar. Miedo a perder aprobación. Miedo a quedarse solo. Y ese miedo dirige decisiones todos los días, aunque nadie lo nombre. Muchas personas buenas viven intentando ser aceptadas. No por debilidad, sino porque aprendieron que el amor se gana complaciendo. Aprendieron que si eran útiles, agradables, disponibles, iban a ser queridas. Y ese patrón se quedó. Por eso cuesta tanto decir lo que se piensa. Por eso se tolera lo que duele. No es bondad. Es miedo a no ser suficiente. Y mientras ese miedo mande, siempre perderás algo importante. Tu autenticidad. Cada vez que callas lo que importa, te apagas un poco. Cada vez que actúas en contra de ti, te fragmentas. Cada vez que eliges agradar sobre ser honesto, pierdes fuerza interna. Nadie te lo va a decir así de claro, pero la gente siente cuando no estás parado en ti. Perciben la duda, la inseguridad. Perciben cuando necesitas ser aprobado. Y eso, aunque duela escucharlo, reduce el respeto. No porque seas malo, sino porque no estás completo. La verdadera pérdida no es externa, es interna. Pierdes dirección, pierdes voz. Y lo más peligroso, pierdes la relación contigo mismo. Cuando haces de la bondad una estrategia para no ser rechazado, te vuelves dependiente emocionalmente del entorno. Dependiente de opiniones, de gestos y de reacciones ajenas. Eso no es amor, es supervivencia emocional. Y ninguna vida grande se construye desde ahí. Aquí hay una línea que debes ver con total honestidad. Si tu bondad nace del miedo, no es virtud. Es una armadura frágil. Una que se rompe en cuanto alguien presiona. Por eso muchas personas buenas explotan un día. Se llenan. Se cansan. Y reaccionan de formas que ni ellas entienden. No porque sean falsas, sino porque estuvieron demasiado tiempo traicionándose. El carácter no se forma reprimiéndote. Se forma enfrentando lo que temes perder. Eso duele. Sí, pero seguir viviendo pequeño duele más. Cuando eliges ser honesto contigo, aunque sea incómodo, recuperas algo esencial: integridad. Y una persona íntegra puede ser buena, sin perderse. Puede ser empática, sin diluirse. Puede ser consciente, sin miedo. Y ahora conocerás el punto más delicado de todos. La diferencia real entre ser buena persona y ser una persona fuerte. Porque ahí está el cambio definitivo.
Existe una confusión que ha hecho perder a muchas personas buenas. Confundir ser buena persona con ser una persona fuerte. No son opuestos, pero tampoco son lo mismo. Ser bueno habla de valores. Ser fuerte habla de carácter. Y sin carácter, los valores no se sostienen. La persona fuerte no necesita imponerse. No necesita gritar. No necesita intimidar. Solo necesita claridad interna. Claridad para decir esto sí, y esto no. Para elegir aunque incomode. Para perder aprobación sin perderse a sí misma. La gente buena suele tener un problema con el conflicto. Lo evita, lo posterga, o lo disfraza, porque cree que confrontar es dañar, que poner límites es herir. Cree que decir la verdad es romper vínculos. Pero la verdad es otra. Lo que rompe los vínculos no es la firmeza. Es la incongruencia. Cuando dices una cosa y sientes otra. Cuando aceptas algo que te pesa. Cuando sonríes mientras te traicionas. Eso erosiona todo. La persona fuerte entiende algo esencial. No todo conflicto es negativo. Hay conflictos que ordenan. Ordenan dinámicas. Ordenan expectativas. Ordenan relaciones. Sin conflicto consciente, no hay respeto real. Y aquí aparece una idea que incomoda. Muchas personas buenas prefieren ser queridas que respetadas. Porque el respeto parece frío, duro, distante. Pero el respeto es la base de toda relación sana. Sin respeto, la bondad se convierte en servicio. La empatía en carga. La disponibilidad en obligación. La persona fuerte no reacciona desde el impulso. Actúa desde la decisión. No se explica de más. No promete lo que no puede sostener. No se disculpa por existir. Y esto no la vuelve menos humana. La vuelve más íntegra. Ser fuerte es poder decir no. Sin odio. Sin culpa. Sin necesidad de justificarte. Ser fuerte es mantener tu palabra. Incluso cuando nadie mira. Ser fuerte es aceptar que no todos van a estar de acuerdo contigo, y aún así seguir adelante. La bondad sin fuerza se agota. La fuerza sin bondad se vuelve destructiva. Pero cuando ambas se encuentran, aparece algo raro hoy en día. Una persona confiable. Alguien que no promete de más. Que no se quiebra ante la presión. Que no negocia su dignidad por comodidad. Eso se siente, se nota y cambia cómo el mundo responde a ti. No porque intimides, sino porque te sostienes. Y sostenerte requiere práctica. Requiere incomodidad. Requiere soltar versiones antiguas de ti. La versión que callaba. La versión que cedía. La versión que esperaba ser entendido sin hablar. Esa versión ya no sirve. Porque la grandeza no se construye agradando. Se construye alineándote. Y cuando eliges alinearte, aunque tiemble la voz, empieza el respeto. Empieza otra forma de vivir. Y ahora viene lo más importante. ¿Cómo dejar de perder sin dejar de ser quien eres? Llegados a este punto, hay una decisión que ya no puedes evitar. Seguir siendo bueno, como antes, o empezar a ser consciente de verdad. Porque aquí está la verdad final. La gente buena deja de perder el día que deja de traicionarse. No cuando el mundo cambia, sino cuando decide cambiar su forma de estar en el mundo. Dejar de explicarse, dejar de justificarse, dejar de negociar lo que ya sabe que no quiere. Ese momento no es cómodo. Es silencioso, interno y profundamente solitario, porque implica aceptar algo duro. No todos te van a acompañar en esta nueva versión. Algunos se irán, otros se molestarán, otros intentarán devolverte a quien eras. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque confundieron paz con ausencia de fricción. Pero la paz real no es que nadie se incomode. Es que tú no te rompas por dentro. Ser una persona consciente significa elegirte, sin convertirte en aquello que criticas. Significa poner límites sin odio. Decidir sin culpa. Actuar sin necesidad de aprobación. Significa entender que tu energía no es infinita. Que tu tiempo es valioso. También que tu palabra importa. Y que no todo el mundo merece acceso a tu parte más noble. Pero no te confundas que esto no te vuelve frío. Te vuelve claro. Y la claridad cambia todo. Cambia cómo hablas.
¿Cómo decides? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo te relacionas? Ya no reaccionas desde el miedo. Respondes desde la conciencia. Ya no das para ser aceptado. Das porque eliges. Ya no callas para encajar. Hablas cuando es necesario. Y aquí ocurre algo que muchos no esperan. Cuando te sostienes, el mundo se reordena. Algunos se alejan, pero los que se quedan, te respetan. Porque ahora saben a qué atenerse. Porque ahora hay coherencia. Porque ahora hay presencia. La gente buena no está destinada a perder. Está destinada a madurar. A dejar la ingenuidad. A soltar el miedo a ser mal interpretada. A entender que la conciencia sin carácter no se sostiene. No necesitas volverte alguien distinto. Necesitas volverte completo. Completo cuando dices sí. Cuando dices no. Cuando eliges aunque duela. Ahí la bondad deja de ser una carga, y se convierte en fuerza. Ahí la empatía deja de agotarte, y se vuelve elección. Justo en ese punto ya no pierdes. Porque incluso cuando algo termina, tú no te abandonas. Así que la pregunta final no es por qué la gente buena pierde. La pregunta real es, ¿cuánto tiempo más? ¿Estás dispuesto a perderte a ti mismo? Antes de irte, quiero que te quedes con esto. La grandeza no se busca afuera, se honra adentro. Y aunque a veces el mundo no recompense la bondad de inmediato, vivir con conciencia siempre vale la pena. Soy Ricardo, y como tú, sigo aprendiendo a caminar con presencia, eligiendo ser fiel a lo que soy, incluso cuando no es fácil. Porque al final de todo, la vida es maravillosa.